Ojito boys, porque tenemos que hablar de retornos, tenemos que hablar de regresos y tenemos que hablar de lesiones. Lesiones como la de Kevin Durant. Ya sabéis lo que pasó en ese partido contra Miami Heat. Había muchas dudas de qué es lo que iba a tener KD después de esas pruebas realizadas por parte de Brooklyn Nets. El diagnóstico que iba a recibir KD, ya lo sabemos. Ya sabemos cuánto más o menos se va a perder la estrella de Brooklyn. Y aquí os digo, hay sentimientos encontrados. Hay pesimismo y hay optimismo. Pesimismo con los resultados de dicha prueba, optimismo dentro de Brooklyn Nets. Ahora os explicaré todo. Tenemos que hablar de regresos. Regreso de Stephen Curry y regreso de Anthony Davis. Los Warriors que por fin parece que ya van a encontrar ese momento de reencontrarse con su máxima estrella, volver a ver a Stephen Curry en cancha jugando con Draymond Green, Klay Thompson, Jordan Poole, etcétera, etcétera. Todo parece indicar que va a ser el martes contra Phoenix Suns. Y aparte, regreso de la ceja con unos Lakers que estaban en una racha de 5 partidos sin perder. Han perdido contra Denver Nuggets, sin LeBron James, sin Anthony Davis, ante un Nikola Jokic histórico. Pero la noticia es esta: Anthony Davis, inminente regreso, rampa de salida para volver con Lakers. Cuando Kevin Durant cayó con una aparente lesión en la rodilla contra Miami Heat, los fans de los Brooklyn Nets se temieron lo peor, ¿no? Ya sabéis que KD está siendo el mejor jugador de Brooklyn Nets y siempre una lesión es mala noticia, pero cuando se produce como se produce la de KD, de intentas quedarte en cancha, no puedes y al final terminas abandonando, eso es como una noticia peor de la que te hubieras encontrado si por ejemplo el jugador se hubiera mantenido en pista. Durant ha estado mayormente saludable esta temporada, tampoco es que haya tenido problemas físicos y es una de las grandes razones de por qué está haciendo la temporada que está haciendo, y ahora los peores temores para Brooklyn podrían hacerse realidad. Kevin Durant ha sido diagnosticado, según Shams Charania, con una lesión en el MCL, dicho de otra manera, esguince de ligamento lateral interno. Esto es lo que tendría Kevin Durant. ¿Y por qué digo pesimismo? Los fans de los Nets pueden comenzar a preocuparse en este momento por esa lesión en la rodilla de KD, porque después de todo se perdió casi 2 meses por una lesión similar la temporada pasada. Sin embargo, pues bueno, parece que la estrella ha esquivado una bala con esta lesión, porque Brooklyn en principio no espera que KD esté fuera por mucho tiempo. Y ahora vamos a hablar de todo porque, pues bueno, hay pesimismo por esos fantasmas del pasado. Más o menos es la misma lesión que le apartó 2 meses, pero dentro de todo lo grave hay luz, hay optimismo. Después de un comienzo de año difícil, KD y los Nets comienzan a verse como la fuerza dominante que se predijo que serían. KD, por supuesto, pues bueno, está liderando todo este éxito del equipo neoyorquino. El alero está teniendo un récord personal apenas un par de años después de una lesión en el tendón de Aquiles, y es realmente sorprendente cómo se ha recuperado KD de lo que se considera una lesión que pone fin a una carrera. Fijaros, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que ha pasado con DeMarcus Cousins. No le ha puesto un punto y final a su carrera deportiva, pero no ha vuelto a ser el mismo. Nunca jamás volvió a ser ni el DeMarcus Cousins de Sacramento ni el DeMarcus Cousins de New Orleans Pelicans. La buena noticia para los Nets es que en teoría tienen el personal para sobrevivir. Incluso si KD se pierde cierto tiempo por una lesión, Kyrie Irving sigue jugando un alto nivel y puede liderar al equipo durante un par de semanas. Y aparte, lo que os decía en el vídeo anterior a este, lo bueno que tiene Brooklyn es que ganan como equipo, no ganan dependiendo de sus estrellas, no ganan como otros años donde parecía que si no tiraban del carro Kyrie, James Harden en su momento o Kevin Durant, realmente no rascaban ese triunfo necesario para el equipo. Este año no, este año es diferente. Este año cuando ganan es cuando el equipo funciona en tintes generales, cuando Royce O'Neal aparece, cuando Seth Curry aparece, cuando Tobias Harris aparece, cuando todos los demás aparecen, no solo Kevin Durant y Kyrie Irving. Pero ¿por qué los Brooklyn Nets son optimistas? Hay pesimismo, como digo, por la lesión que es, por concretamente lo que afecta a Kevin Durant, pero
Hay optimismo porque se piensa que la lesión es menos grave de lo que fue el año pasado y por lo tanto se piensa que, pues bueno, el tiempo de KD fuera de canchas, fuera de las pistas de básquet en la NBA va a ser mínimo o va a ser inferior, por ejemplo, mejor dicho, va a ser inferior a lo del año pasado, es decir, se está hablando de 2 semanas en vez de 2 meses. Fijaros la diferencia. Aunque Kevin Durant se perdió 6 semanas por un esguince en el ligamento cruzado anterior izquierdo hace una temporada, hay optimismo de que esta es una lesión menos grave que probablemente no le cueste más de un mes al margen. Esto es lo que dice Adrian Wojnarowski. Simplemente yo os digo lo que os acabo de decir. Brooklyn es un equipo que hoy por hoy muestra una imagen sólida, muestra una imagen de equipo. Y por primera vez en este proyecto de Brooklyn, encabezado con Kevin Durant y con Kyrie Irving, realmente veo un equipo, no veo una franquicia liderada por 2-3 estrellas en su momento que hacen la batalla hacen la guerra por su cuenta y no cuentan con los demás, ¿no? Salvo que te aparezca, pues bueno, en su momento un Goran Dragic, un Blake Griffin. Realmente eso no lo hemos visto esta temporada. Lo que estamos viendo con Jacque Vaughn es algo muy diferente, es algo muy distinto. Todos suman, nadie resta y a nadie, pues bueno, se le olvida, por ejemplo, esa colaboración que pueden recibir KD, Kyrie Irving, de Royce O'Neal, de Nicholas Claxton en ciertos momentos, de por ejemplo Seth Curry, que es un jugador muy importante por su capacidad tiradora. Todos los jugadores en Brooklyn Nets son importantes, todos suman y nadie resta. Esto es realmente importante. Recordar, por ejemplo, ese partido en el que Brooklyn no juega con nadie de los 8 mejores jugadores de su roster y aún así ganan. Sin sus 8 mejores jugadores de su roster y aún así rascan el triunfo. Esto es muy importante, por lo que os digo. Al final un equipo favorito de cara a ganar el anillo necesita de la colaboración de todos sus jugadores. No puedes depender de 1 o 2 estrellas que son tus 2 principales espadas y ya está. En partidos igualados, ahí sí, ahí es donde un KD, un Kyrie Irving te van a marcar la diferencia para desempatar ese partido. Pero realmente en un encuentro, tras otro encuentro, tras otro, al final tú tienes que sacar las victorias como equipo, con juego colectivo, no con juego individual. Esto es muy importante y Brooklyn lo ha conseguido y es la primera vez, estos Brooklyn Nets, es la primera vez que les veo realmente como equipo y como un contender serio. En ningún momento, vosotros lo sabéis, en años anteriores en ningún momento me he creído a los Brooklyn Nets, en ningún momento. Con Steve Nash jamás de los jamases, porque no es que la culpa la tenga Steve Nash, que también todo el mundo tenía su culpa en ese momento, pero al final yo veía que KD hacía la guerra por su cuenta, Kyrie Irving iba, venía, pero realmente, pues bueno, tampoco se podía decir mucho de Kyrie, y James Harden más de lo mismo. Y luego realmente estaba el resto del equipo. Fijaros cómo se habla muy bien de la temporada de KD, pero cuando se habla de Brooklyn, se habla de Brooklyn como equipo. No se destaca, ostras, ha ganado Brooklyn por Kevin Durant, ostras, ha ganado Brooklyn por Kyrie Irving. Simple y llanamente por eso. No, hay muchas veces cuando hablamos de los partidos de Brooklyn Nets que destacamos a Royce O'Neal, hay otras veces que destacamos a otro jugador. Entonces esto es lo verdaderamente importante. Y en años anteriores hemos hablado mucho de KD, hemos hablado mucho de Kyrie, mucho de James Harden, o por ejemplo de un jugador concreto en un partido concreto, pero realmente no hemos hablado nunca jamás de Brooklyn como equipo. Y este año sí, y por eso este año hay optimismo. Aparte de que se piensa que la lesión no es tan grave como la del año pasado para KD, también es porque el equipo es un equipo de verdad. No es una franquicia liderada por 2 jugadores superestrella y ya está. Y claro, unos jugadores se van, pero otros jugadores vuelven, regresan. Y los Warriors anunciaron la semana pasada que Stephen Curry tiene como objetivo el 13 de enero como su fecha de regreso, después de esa lesión en el hombro contra Indiana Pacers. Parece que no habrá demoras en ese esperado regreso para, pues bueno, el mejor jugador de la historia de Golden State Warriors, después de que diera un gran paso en su camino hacia la recuperación el lunes. Los Warriors, pues bueno, le comunicaron a Andy Dalton de NBC Sports Bay Area que Curry volvió a practicar, volvió a entrenar el lunes. Esta es la primera vez que Steve, pues bueno, se reincorpora a su equipo en el entrenamiento desde que sufriera una lesión en el hombro a mediados de diciembre.
diciembre, y ahora pues bueno, ya sabéis, ¿no? Se ha perdido un total de 11 partidos para los Dubs debido a este problema persistente, pero ahora parece que Curry volverá a estar en la lucha con su equipo muy pronto. Junto a él en el entrenamiento estaban Klay Thompson y Andrew Wiggins. Thompson, que ya sabéis, tuvo un problema contra Orlando Magic con una lesión en la rodilla, parece que estará listo contra los Phoenix Suns, y Wiggins por otro lado recientemente también regresó después de un largo descanso por lesión y parece que estará disponible para Golden State en su próximo partido. Andre Iguodala, quien hizo su debut en la temporada el sábado, también participó en el entrenamiento, pero Jonathan Kuminga, James Wiseman y JaMychal Green estuvieron ausentes de esa sesión el lunes. Los Warriors, ya sabéis, están lidiando con un puñado de lesiones en este momento, pero no se puede negar que el regreso inminente de Stephen Curry les dará un gran impulso. Los Dubs en realidad pues bueno, no han sido tan malos sin el ex MVP, esto hay que destacarlo. Tuvieron una racha de 5 victorias consecutivas para cerrar 2022 y solo deberían mejorar con su superestrella favorita, pero claro, otro aspecto a tener en cuenta de los Warriors y que deben de mejorar son los resultados fuera del Chase Center, fuera de casa. Aparte, concretamente, el regreso de Stephen Curry se espera para el martes si todo va bien. De hecho, Kendra Andrews de la ESPN informó que Curry, al participar de lleno en ese entrenamiento del lunes, está catalogado como cuestionable para el partido del martes. Esto es importante porque es un partido contra Phoenix Suns. Y bueno, ya sabéis, simplemente os perfilo esto para pues, quien no esté al tanto, quien no se haya enterado, quien esté en una burbuja ahora mismo, yo os lo digo, recordarlo. Curry había sufrido una dislocación parcial del hombro izquierdo durante el partido contra Indiana el 14 de diciembre. Desde ese momento, pues ya no ha vuelto a jugar. El equipo dijo el 24 de diciembre que una reevaluación determinó que el jugador de 34 años se perdiera al menos otras 2 semanas y al final parece que el momento de su regreso ya ha llegado. El problema de Golden State Warriors, independientemente de que esté o no esté Stephen Curry, que obviamente esto afecta porque cuando está Stephen Curry los Warriors son más peligrosos por esa potencia ofensiva que le aporta su jugador, su estrella, pero el tema a tener en cuenta aquí es resultados fuera de casa. Resultados fuera de casa. Fuera del Chase Center siguen siendo un equipo muy diferente a el equipo que muestran dentro de San Francisco. Esto es así, y lo que tiene que solucionar Steve Kerr y compañía es esto: resultados fuera de casa. Estoy hablando desde un punto de vista genérico en toda la temporada. Desde que empezó la campaña es un asunto, es una asignatura pendiente que tienen los Warriors, el mejorar los resultados fuera de casa. No pueden recibir tantas derrotas en comparación a los partidos que juegan en el Chase Center. Esto es así, independientemente de tengas a Curry, tengas a Draymond Green, tengas por ejemplo a Klay Thompson, etcétera, etcétera. Es cierto que los Warriors están teniendo problemas de lesiones, pero bueno, fijaros, Joel Embiid, problema de lesión. Por ejemplo, Anthony Davis, problema de lesión. Ausencia de LeBron James contra Denver Nuggets, que ahora lo veremos. Hay muchos problemas de lesiones, muchos problemas de lesiones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al final está siendo una temporada con grandes exhibiciones anotadoras, 71 puntos por ejemplo de Donovan Mitchell en la misma noche, 54 de Klay Thompson, 44 por ejemplo en esta jornada de Jalen Brunson, si no recuerdo mal, que es pues bueno, la cifra anotadora más alta de su carrera deportiva. Pero realmente también tenemos una temporada marcada por lesiones, marcada por problemas físicos, como la de Stephen Curry, como la de Anthony Davis. Esto es así, no lo podemos obviar. Y aparte, al final el equipo como equipo tiene que saber resarcirse, resurgir de sus cenizas y reponerse a las lesiones graves que se le crucen por el camino. Y los Warriors, pues bueno, más o menos se han repuesto, sí, no. Ponérmelo por aquí porque yo tengo muchas dudas. ¿Consideráis que los Warriors han pasado la prueba, han aprobado sin Stephen Curry? ¿Sí o no? Y my boys, turno para hablar de la ceja. Anthony Davis está listo para comenzar ese proceso de aceleración, entre comillas, para regresar esta semana. Todo esto según Dave McMenamin de la ESPN. La estrella de Los Ángeles Lakers se ha perdido una cantidad significativa de tiempo debido a una lesión
lesión en el pie contra Denver Nuggets. Fijaros qué curioso es todo, ¿no? Porque al final los Lakers han jugado contra Denver Nuggets en esta jornada y justo contra Denver es cuando se lesionó la ceja. Su regreso inminente ciertamente es un buen augurio para un equipo como por ejemplo son los Ángeles Lakers, que hoy por hoy aspiran a llegar a los playoffs. A los Lakers les ha ido últimamente bien, están cerca del 50% de victorias, pero necesitan a AD. Necesitan a esa versión tan dominante de AD antes de la lesión, porque al final cuando está sano es uno de los mejores jugadores de la liga. El problema o los problemas de salud, pues bueno, ciertamente ha sido un problema, valga la redundancia, para Anthony Davis. De hecho, fijaros lo que decía Patrick Beverley, el guard de los Lakers, sobre cómo la lesión de la ceja afecta al equipo. Obviamente no hay nada que puedas hacer para rellenar el vacío de Anthony Davis, especialmente con el año que ha tenido, no solo en ataque, sino obviamente protección del aro, rebotes, hay que hacerlo colectivamente y de entrada defensivamente. Obviamente reemplazar a una superestrella como Davis es tarea casi imposible. Esto es así, es muy complicado, pero buenas noticias para Lakers, por ejemplo, la aparición de Thomas Bryant. Thomas Bryant está cuajando una gran temporada, bueno, unos grandes partidos mejor dicho, no gran temporada, grandes partidos. Desde la ausencia de Anthony Davis, Thomas Bryant ha resurgido como un jugador en el cual los Lakers se pueden apoyar. Aparte de LeBron James, aparte de Dennis Schroeder y de Russell Westbrook, el cuarto actor en cuestión en este momento para Lakers, el cuarto apoyo es Thomas Bryant. Y es una enorme noticia para Lakers porque al final el equipo californiano andaba un poco cojo en cuanto a juego interior. Recordar que se hablaba mucho de que Anthony Davis estaba muy abandonado solo en la zona para Lakers, no tenía prácticamente ningún compañero de baile. De hecho, fijaros, DeMarcus Cousins, entrenamiento previsto con Lakers, sobre todo para reforzar ese juego interior en ataque y en defensa, y aparece Thomas Bryant. Entonces, como digo, por este tipo de razones, Thomas Bryant incluso es una grandísima noticia, grandísima noticia para el equipo californiano. Unos Lakers que es cierto, han perdido contra Denver Nuggets. Esto hay que destacarlo porque, pues bueno, Nikola Jokic otra vez ha vuelto a estar increíble, o sea, imparable, histórico. Denver Nuggets y Lakers están teniendo sus partidos, sus encuentros, porque pues bueno, ha habido alguna victoria para Lakers, alguna que otra victoria que también ha caído para el bando de los de Colorado, y en esta jornada ha vuelto a caer para el bando de Denver Nuggets. Según NBA History, Jokic es el primer jugador en la historia de la liga en anotar más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 15 asistencias en un solo partido con un 100% en tiros de campo. Esto es lo que ha hecho el animal, la bestia, Jokic, y los Nuggets, pues bueno, han ganado 122-109 sobre los Lakers. Dicho esto, my boys, recordar: regreso de Stephen Curry, si todo va bien, el martes contra Phoenix Suns. Regreso de Anthony Davis, recta final, rampa de salida, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero si todo va bien, hay mucho optimismo con Davis para regresar con LeBron James y compañía en Los Ángeles Lakers. Lesión de Kevin Durant, pesimismo y optimismo. Pesimismo porque la lesión es más o menos la misma que la del año pasado, que le apartó 2 meses fuera de la NBA, pero optimismo porque se piensa que no es tan grave y de hecho se vaticina que KD puede estar en menos de un mes de regreso. Veremos a ver qué pasa, cómo evoluciona todo. Si hay algún contratiempo lo veréis por aquí, pero nada, like, subscribe, como os digo, comentarme todo lo que penséis y mucho más. La actuación de Nikola Jokic, sin ir más lejos. Y nada, my boys, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chao.